Iglesia, hermanos del grupo de alabanza, muy bien prendida la alabanza Y lo que falta. lo que falta, ¿verdad? Y pues mi esposa y yo nos sentimos muy honrados, muy bien recibidos, sentimos esta iglesia como nuestra iglesia. La verdad, hermanos, es que alabamos al Señor por ese apoyo que hemos sentido de ustedes y en especial del pastor Chris y su esposa. Nos hemos sentido amados, apoyados, y también por todos ustedes sentimos sus oraciones que nos fortalecen, y estamos agradecidos con Dios por todo ello. Y la verdad, pues lo que el Señor me ha permitido ver en la Escritura, pues es Él, y Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Así es que, ¿por qué no me permiten empezar con una oración al Señor? Padre, gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos y tus hijas, aquí están tus pequeños y tus pequeñas, Señor, reunidos alrededor de ti, alrededor de tu palabra, y pedimos que tu palabra, Señor, nos alumbre nuestra mente y nuestro corazón, y nos permita entender, Señor, lo que tú has dicho en ella. Gracias, Señor, te damos por ese amor tan grande, que además de darnos a tu precioso Hijo y darnos tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra como guía para nuestra vida, Señor. Así es que enséñanos, apercíbenos, guíanos, dirígenos, instrúyenos, Padre, porque eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Danos un corazón sensible y dócil a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una pregunta, y quiero empezar con esto, con la pregunta que algunos me han hecho: ¿por qué escribiste este libro? ¿Verdad? Yo mismo me hice la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué escribir un libro más sobre los acontecimientos del fin? Además, hay tantas opiniones tan distintas y tan diversas, y por lo tanto hay tanta confusión en el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Por eso me escribí. Primero, lógicamente, tuve que estudiar, desde luego, primeramente la Biblia, la palabra de Dios, la fuente de toda sabiduría y revelación e inspiración. Pero también tuve que leer prácticamente una docena de libros de teólogos, de escatólogos, ¿verdad? Porque pues Dios ha revelado, ¿verdad?, las cosas. Hay maestros de la palabra, y tenemos que reconocer que el Señor ha levantado maestros. Entonces tuve que revisar diferentes posturas, diferentes posiciones, y no descartar ninguna, a menos que no se ajustara perfectamente a la palabra de Dios. Y lo que te quiero compartirte es solamente mi enfoque, mi punto de vista, lo que yo pude descubrir en este análisis, que en realidad no vengo haciendo de última hora, sino hace aproximadamente unos 7 años, quizá un poco más, empecé a hacer un análisis más profundo del tema, porque en la iglesia donde mi esposa y yo participábamos nos pidieron que preparáramos el tema. Entonces, por esa razón, desde entonces empecé investigación un poco más a fondo. Y así es que quiero felicitarte que estás aquí. Quiero decirte que el privilegio que Dios nos ha dado de descubrirnos los anuncios de su palabra es un privilegio para el pueblo de Dios. Y sería muy triste que el pueblo de Dios desconociera lo que Dios ha revelado en su palabra para nuestro provecho, ¿verdad? Algunas personas o algunos sectores del cristianismo no le dan la importancia debida a la escatología. La escatología es la rama de la teología
que estudia los eventos finales. ¿De acuerdo? Un gran sector de la cristiandad no le da la importancia debida a la escatología, ¿verdad? Y esto es un poco o bastante triste, porque entonces estamos ignorando lo que Dios quiere que sepamos. Y además podemos ser engañados. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, cuando hablaron de la escatología, casi todas las veces dicen ellos que escribían o que declaraban lo que estaban declarando para que no fuésemos engañados. Amén. Entonces es muy importante el estudio de la escatología. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a escuchar estas palabras del Señor Jesucristo. En esta ocasión no estaba hablando Jesús con sus discípulos, estaba hablando con los líderes religiosos y de gobierno del pueblo de Israel, y les estaba haciendo un reproche serio. Mira, quiero que vayas conmigo, Mateo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle. Los fariseos eran esa secta o ese sector del pueblo judío que eran muy religiosos, ¿verdad? Y que querían, se sentían celosos guardadores de la ley de Moisés, de tal modo que había instrucciones sobre instrucciones que ellos seguían y que estaban escritas no solo en el Antiguo Testamento, en la ley, sino en otro libro que ellos tenían, libro de tradiciones llamado el Talmud. Entonces, allí en el Talmud, ellos estipulaban muchas cosas según ellos para poder cumplir la ley de Moisés. Así es que eran muy estrictos, muy exigentes, y además se sentían mejor que los demás. Y por otro lado tenemos a quienes se mencionan los fariseos, y por otro lado a quienes se menciona más ahí, a los saduceos. Los saduceos eran la élite gobernante de Israel, eran los encargados de las decisiones civiles y de gobierno, y eran realmente los que representaban a Israel con Roma, ¿verdad? Así es que vinieron tanto los fariseos y los saduceos. Mira, por lo regular los fariseos y los saduceos no se entendían muy bien, pero cuando se trataba de unirse contra Jesús, eso es lo que hacían, se unían, ¿verdad? Así es que vinieron de los dos grupos para tentarle y le pidieron que les mostrase ¿qué cosa? Señal del cielo. ¿Para qué pedían a Jesús señal del cielo? Porque ellos querían saber si de veras Jesús era un enviado de Dios, es decir, el Mesías o el profeta enseñado por Moisés que habría de venir, ¿verdad? Así es que ellos querían ver una señal prodigiosa en el cielo. Ahora, a estas alturas de Mateo 16, Jesús ya había hecho muchísimas señales en su ministerio. Había dado vista a los ciegos, había sanado a los cojos, había hasta resucitado a muertos, sanado a los leprosos. Y estos venían a pedirle que le mostrase una señal para ver si creían que realmente era el Mesías. Y entonces Jesús, miren lo que les dice. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más que las señales de los tiempos no podéis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que estaba impidiendo a los fariseos y a los saduceos darse cuenta de que Jesús era verdaderamente el Mesías? Según este versículo,
que no podían distinguir las señales de ¿qué? De los tiempos. Ahora, ¿el pueblo de Dios sabe distinguir las señales de los tiempos? Deberíamos poder saber distinguir las señales de los tiempos porque somos el pueblo de Dios, somos elegidos del Señor para darnos Él ese privilegio. ¿De acuerdo? Ahora, quiero decirte esto. Dios tiene una agenda. Yo no sé si tú uses su agenda para tus actividades. A lo mejor no, te confías demasiado en tu memoria, ¿verdad? Y a veces se nos olvidan algunas cosas y decimos, ¡ay, la cita con! ¡Ay, no le llamé a! ¡Ay, se me olvidó! ¿Sí me explicó? Pero a Dios no se le olvida nada. Entonces podríamos decir que como Él no se le olvida nada, pareciera que tuviera una agenda. Él no necesita una agenda, ¿verdad? Porque Él ya planeó todo desde el principio. Pero vamos a usar un lenguaje meramente humano y decir que Dios tiene una agenda. Es decir, Dios ha determinado tiempos para todo. Incluso ha determinado los tiempos de tu vida. ¿Sí? Él ha determinado los tiempos tanto para las personas como para los pueblos. Sin separar de ahí de Mateo 16, ve conmigo, por ejemplo, a Hechos capítulo 17, donde dice claramente acerca de esto sin ir directamente a Eclesiastés 3, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere en esta vida tiene su momento, ¿verdad? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Te das cuenta que tu propia vida ha sido agendada por Dios? Tienes un tiempo de nacer, pero ¿qué crees? También en la agenda de Dios hay un tiempo para morir. Así como es en el individuo, también en los pueblos y también para la humanidad entera, Dios ha definido tiempos. ¿Qué te parece? Vamos a ver lo que dice aquí en Hechos capítulo 17, en el versículo 26. Está hablando de Dios como el creador y el sustentador de todo, y luego dice en el versículo 26 de Hechos 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre ¿qué? Sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado ¿qué? El orden de los tiempos. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de orden y es un Dios de tiempos. Así es que podremos decir que Dios está siguiendo una agenda. No solo para tu vida, sino también para los pueblos y para la humanidad entera. Así es que dice ahí, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto opera para los pueblos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los límites regionales en los que Dios ha determinado que vivan? Porque, por ejemplo, Israel, ¿dónde estaba viviendo antes de Moisés? En Egipto. Pero Dios había determinado darle ¿qué tierra? La tierra de Canaán. Así es que Dios ha determinado tiempos y ha determinado territorios geográficos para los pueblos, pero también para la humanidad entera. Ve lo que dice allí en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. Así es que Dios ha determinado los tiempos, no solo para las personas, no solo para los pueblos, sino también para la humanidad entera. Así es que, ¿de qué está hablando Jesús cuando habla con los fariseos y saduceos allí en Mateo 16? Les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ser entendidos en los tiempos. Si Dios nos ha dado el privilegio a ti y a mí, por ser su pueblo, de revelarnos algunos de esos tiempos, entonces debemos buscar tú y yo ser entendidos en los tiempos. ¿Qué pasa si no somos entendidos en los tiempos? Pues todo se descompone. Por ejemplo, si no sabes en tu vida cuál es tu tiempo, es decir, la etapa en la que estás viviendo, entonces no le vas a sacar provecho. Vas a dejar pasar los días inútilmente, o vas a enfocarte
en tu vida a cosas que no son prioritarias porque no es el tiempo. Es muy curioso que la gente pasa haciendo dinero todo el tiempo y luego ha trabajado tanto y se ha malpasado tanto que entonces se enferma y gasta mucho dinero. Y estoy hablando de la gente de dinero en especial. Gasta mucho dinero en médicos, ¿sí? O tiene una gran fortuna, pero descuidó a sus hijos y a su esposa o a su cónyuge. Entonces, por ejemplo, mamás, cuando los niños son tiernos, pues hay que echarle todos los kilos, tanto la mamá como el papá, porque están en el tiempo de crianza. Todo lo que se siembra en ellos, ustedes lo van a cosechar, ellos lo van a cosechar, pero ustedes van a cosechar tranquilidad porque han sembrado bien en ellos, ¿verdad? Pero ya cuando los hijos son unos grandotes, claro, para las mamás siempre serán sus bebés, y ahí está el problema, ya son unos grandotes y la mamá se sigue dedicando a los hijos y olvida al esposo. Entonces, tengamos cuidado. Eso es un ejemplo solamente de qué pasa cuando no somos entendidos en los tiempos de nuestra vida. Igualmente, Dios nos ha determinado a su pueblo en general los tiempos para que podamos aprovechar bien el tiempo. Amén. Ok. Por ejemplo, en la Escritura dice que en Efesios que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, es decir, las oportunidades no son muchas para accionar como Dios quiere que acciones y premiarte. En aquel día cuando estemos en su presencia vas a decir, ¿cómo no hice más? Hubiera podido despojarme de esto y ayudar. Hubiera podido ser más generoso y no lo fui. Hubiera podido ayudar al necesitado y lo vi de lejos. Porque allí vas a estar viendo cómo Dios va a estar premiando todo lo que los demás sí hicieron y tú no. Entonces Pablo dice de parte del Señor,